El modelo para generar vídeo con audio LTX 2.3 sigue presentando mejoras. En esta ocasión vamos a ver cómo generar un vídeo utilizando dos imágenes de referencia. Una que será utilizada como primer fotograma y la otra imagen será el último fotograma de nuestro vídeo. LTX 2.3 se encargará de crear todos los fotogramas intermedios, añadiendo incluso una pista de audio. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Como siempre, recomiendo empezar actualizando ComfyUI. En el caso de ComfyUI portable, lo haremos desde la carpeta Update y ejecutando ComfyUI update.bat. Descargaremos el workflow que os he preparado, lo arrastramos a la zona de trabajo de ComfyUI y si es necesario instalaremos los nodos faltantes. Lo haremos como siempre entrando en el manager y seleccionando Install Missing Custom Node. A continuación pulsaremos los botones Install de cada uno de los grupos de nodos faltantes. Una vez terminada la instalación, y como seguro que ya habéis hecho muchas veces, pulsamos el botón Restart, esperamos y actualizamos el navegador. Una vez dentro de ComfyUI, os recomiendo crear un snapshot por seguridad. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un enlace en la parte superior. También será necesario actualizar todos los nodos entrando al manager y pulsando sobre el botón Update All. Esperamos un poco, pulsamos el botón Restart cuando aparezca, volvemos a esperar, confirmamos cuando aparezca este aviso y refrescamos el navegador pulsando este botón. Este flujo de trabajo primer fotograma, último fotograma es una mejora sobre el flujo de trabajo anterior que podéis ver en el vídeo que os dejo en la parte superior. Por lo tanto, debéis ver ese vídeo si queréis consultar el resto de funciones que contiene el flujo de trabajo. Como siempre, os dejaré en la descripción de este vídeo los enlaces a todos los modelos necesarios. Pero en esta versión he creado un nodo especialmente para vosotros con el que creo que será más fácil gestionar los modelos que vamos a necesitar. Este nodo está todavía en pruebas y si no funciona bien siempre podréis descargar manualmente todos los modelos como habéis hecho hasta ahora. En este nuevo nodo podemos ver en la primera columna la dirección URL donde se encuentran los ficheros que vamos a descargar. En la segunda columna veremos el contenido de la URL que figura en la primera columna. De esta forma podremos ver una lista completa de todos los modelos disponibles. En la tercera columna podemos ver la carpeta de modelos donde se descargará el modelo que hayamos seleccionado en la columna anterior. En la cuarta columna podemos indicar una subcarpeta donde se descargará el modelo. En este ejemplo hemos puesto LTX, por lo tanto este modelo se descargará dentro de Models Diffusion Models LTX. De esta manera podemos ordenar de manera más eficiente los modelos almacenados en nuestro disco duro. Podemos descargar este modelo en específico pulsando sobre este botón Download. Una vez que se haya descargado el modelo, podremos ver la palabra Completed en color verde, así como una luz verde a su lado. Si seleccionamos otro modelo que aún no tenemos descargado en la ruta que aparece seleccionada, podremos ver que aparece de nuevo el botón de descarga en color rojo. Si seleccionamos un modelo que ya tenemos descargado en la ruta actual, el botón ya aparecerá como descargado y podremos ver el botón en color verde. También podemos descargar simultáneamente todos los modelos que nos falten y que debemos haber seleccionado previamente y pulsar el botón Download All para que se descarguen en sus correspondientes rutas todos los modelos que hemos seleccionado. Podremos ver todos los modelos seleccionados en color verde cuando haya finalizado la descarga. Ya tenemos todos los modelos descargados en sus correspondientes carpetas. Llegado a este punto, debéis refrescar el navegador para que los otros nodos del flujo de trabajo sean capaces de encontrar a los modelos que acabamos de descargar. Podemos aumentar la calidad de LTX 2.3 utilizando los modelos destilados más recientes. Os recomiendo los modelos destilados UD
Podéis seleccionar los modelos Q con el número más alto para tener más calidad y un mayor consumo de recursos. Los modelos Q con número más bajo podrán tener peor calidad, pero consumirán menos recursos. En este flujo de trabajo vamos a utilizar como modelos Text Encoder el modelo Gemma 3 que utilizamos en el vídeo anterior y este nuevo Text Encoder que he añadido al final de este nodo. También vamos a usar la versión más moderna del rescalador temporal, en este caso la versión X2 1.1. También he añadido una nueva cuantización para el modelo que separa la voz Meltband Reformer, ya que algunas personas tuvisteis problemas usando otra versión de este modelo. Recordad que este nuevo nodo simplemente descarga los modelos. Ahora, como siempre, tendremos que seleccionarlos en cada nodo. Si vais a utilizar un modelo destilado, debéis tener desactivado el LoRa destilado 384. Si utilizáis un modelo LTX 2.3 que no sea destilado, deberéis entonces activar el LoRa destilado 384. En este ejemplo vamos a utilizar el modelo destilado, por lo tanto no usaremos el LoRa destilado. En este flujo de trabajo están seleccionados por defecto el nuevo Text Encoder, el nuevo rescalador temporal y el modelo Meltband Reformer. Para utilizar la función primer fotograma, último fotograma, debemos tener activado este grupo de nodos. Podemos activarlo o desactivarlo usando este interruptor. Con este grupo de nodos activo ya podemos cargar el primer fotograma en este nodo. Y en el nodo inferior cargaremos el que será el último fotograma del vídeo. Es recomendable que estas imágenes tengan la misma resolución y debemos comprobar que la resolución del vídeo que vamos a generar sea la misma que las imágenes de referencia o al menos que mantengan la misma proporción. Introducimos un prompt con las indicaciones que queremos para nuestro vídeo. Si el personaje o los personajes hablan, debemos indicar claramente el texto que deben pronunciar nuestros actores. Debéis tener en cuenta que tanto las acciones como el diálogo deben poder encajar dentro de la longitud del clip de vídeo que vamos a realizar. LTX 2.3 tiende a añadir música o banda sonora musical a nuestro clip de vídeo. Si no queremos música dentro de nuestra pista de audio, podemos agregar indicadores dentro del prompt negativo. Para este ejemplo voy a activar el grupo de nodos que nos creará un vídeo con fotogramas interpolados. Con la configuración actual crearemos un nuevo vídeo a 50 fotogramas por segundo, además del vídeo con 25 fotogramas por segundo. Ya podemos ejecutar el workflow. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Es el final inevitable y absoluto del mundo. Si cambiamos el prompt negativo para permitir banda sonora, obtendríamos un resultado como este. Es el final inevitable y absoluto del mundo. Es el final inevitable y absoluto del mundo. Con estas otras dos imágenes hemos hecho este otro ejemplo. Este workflow permite añadir vuestro propio audio, como vimos en el vídeo anterior. De esta forma conseguiremos resultados como este. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si queréis hacer un vídeo cíclico que se repita, debéis colocar como primera y última imagen la misma imagen de referencia. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.